Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otro día de entrevistas. Aquí tenemos a Ricardo Nina. Hoy hablaremos con Ricardo sobre, bueno, todo sobre él y la peluquería en Bolivia. Ya sabéis que este es el mes de Bolivia. Así que nada, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nuria? Buenas tardes, igual, acá ya es igual tarde. Sí, aquí Buenas también. tardes, aquí todo bien y bueno, trabajando y aquí con mi perrita, ella se llama Lupita, es nueva, igual tiene 6 meses, le hemos bañado para hoy día igual, nos hemos bañado los dos. Claro, está ella aquí contigo. ¿Dónde va a estar mejor que contigo aquí? Tranquilamente, ¿no? Sí, estamos, igual ella va a competir muy pronto igual, así que, Sí, yo creo que bueno, sí. Según me acabo de enterar, sí, 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 ya lo puedes empezar a preparar. sí, y bueno, en eso estamos ahí con lo de la Claro. peluquería, día a día siempre mejorando. Claro, porque tú, lo hablábamos antes, tú estuviste en la competencia de COPETS en principiantes esta última vez, pero tú ya hace un tiempo, ¿no? Que estás haciendo peluquería. Sí, justamente desde mis 14 años que estoy con esto de la peluquería, así, sin nada, digamos, solamente por amor a los perritos, porque tenía mis dos perritos y bueno, quería que estén bonitos y todo, pero ya luego me ha interesado y sí, ya estaba en competencia desde hace un ratito, ya desde mis 17 años, dos competencias ya, y con la de Copet tres. Vale, perfecto. Pero oye, no nos digas la edad porque eso no se dice, pero tú eres muy joven, ¿no? Entonces, ¿cuántos años más o menos? Lo vamos a calcular porque nos has dicho desde los 14, pero bueno, Ya, pero que ¿3, digo mi 4 edad. años? ¿Cuánto tiempo llevo en la peluquería? Sí. Bueno, ya casi 6, no, 7 años con Siete este años. bando, sí. 7 años. ¿Pero teniendo tu peluquería o con peluquerías fuera? Peluquerías afuera, aprendiendo, o sea, todo ese transcurso desde que he comenzado. Vale, Pero ya con mi peluquería, que gracias a Dios ya la voy de a poco implementando, ya debe ser desde agosto, unos 6 meses, algo así. vale, ahora estás montando tu peluquería, pero antes hacías peluquerías a domicilio, ¿verdad? Sí, justamente, y sigo haciendo peluquería a domicilio de algunos clientes que, bueno, más que todo en el centro, en la ciudad, que bueno, se les hace complicado incluso llevarlos hasta por tiempo. Entonces me llaman y se los hago la peluquería, más que todos los clientes del centro, pero sigo haciendo a domicilio. Vale, vale. Ahora mantienes la peluquería a domicilio con la peluquería tuya que estás montando, ¿no? Sí, justamente acá, y hay veces que, bueno, vienen unos chicos a ayudarme, Vale. cuando hay bastantes perritos, los agendo, entonces, sí, aquí estamos a veces Pero haciendo la entonces, peluquería. ¿das clases a esta gente que viene a ayudarte o son peluqueros que ya están formados? Son peluqueros que ya saben sin duda la base y todo, pero sin duda igual yo les sigo enseñando de lo que yo sé, no sé, el mantenimiento del buen baño, mantenimiento del pelo y todo eso, el hidratado y todo eso les sigo enseñando sin duda, pero sí, son gente que ya saben un poco. Porque por lo que me decían, falta muchos peluqueros en Bolivia ahora mismo. Sí, de haber peluqueros hay, ¿no? Hay un montón, pero así que sepan el manto, el tipo de perro, estructura, o sea, todo bien estudiado sí falta, porque de haber peluqueros sí hay, pues los que bañan, los que rapan, como quien dice, ¿no ven? Sí. En- Bueno, aquí en España les llamamos rapaperros. ¿Ah, sí? Bueno, aquí no creo que no hay nombre, pero son los que, bueno, los que mayormente hay, ¿no? Pero sí, yo siempre intento igual, incluso hay amigos que tengo así que solo sabían zapar perro y listo, pero siempre les intento enseñar por qué el pelo, por qué hay que hidratar, por qué hay que cuidar, cómo es el desenredado, o sea, todo eso, ¿no? Perfecto. Entonces, tú ahora, tu objetivo, digamos así, a medio plazo, entiendo que es mantener tu peluquería, pero también seguir compitiendo, ¿no? Sí, mira que
en mi mente a veces un montón de planes que bueno, a veces me falta hasta tiempo para mí, pero sí, con lo más chiquito de ir comenzando, sí, ir montando la peluquería, ir trabajando y sin duda cambiando el pensamiento de las personas, porque a veces solo lo quieren rapar y listo, ¿no? Pero yo, más que todo eso, quiero decirle del por qué hay que dejarle un poco más largo el pelo, que se va a ver lindo y todo. Y aparte de ello, sin duda, seguir aprendiendo de muchos maestros que hay pues en todos lugares, en Colombia, en España, y uno de los lugares es ir a España a aprender, pero sí, sin duda saber lo que es estructura, mejorar cada día más y sin duda mejorando pues enseñar de lo que ya sé, digamos, porque no me quiero quedar ahí nomás, sino decirle a los demás que quieren aprender. Vale, perfecto. Oye, ¿y tú haces únicamente peluquería canina o también haces peluquería felina? No, por el momento solamente más estoy en peluquería canina. Sin duda, sé del tema, algo de peluquería felina, pero no, más que todo peluquería canina. Vale, perfecto. Y de alguna manera, si yo tuviera que, bueno, yo veo que tienes un caniche, pero si a ti te tuvieran que decir una raza o qué te sientes más cómodo, con tijera, con stripping, ¿qué es lo que elegirías? Ya. Stripping, te cuento que no he logrado hacerlo un montón de tiempo, o sea, no lo he practicado. Sí he hecho una que otra vez, sé del tema y todo eso, pero sin duda me gusta. Pero si me dieran a elegir, yo creo que elegiría más tijera. En este Tijera. sentido, ya sea cualquiera en la tijera. Te sientes más cómodo con la tijera, ¿no? Vale. Sí, mucho mejor. Y si te pido una raza, bueno, puedes decir varias, ¿eh? No voy a ser mala contigo. Porque a mí también me pasaría que me sería difícil decir una, pero Claro. En cuestión de razas, primerito estaría el caniche, el poodle, ese sería el primero que, es que para mí que tiene un montón de cortes que se pueden hacer con tijera, no es solo uno, sino un montón de cosas que se puede hacer. Entonces, yo diría primero eso. Luego sí, ay, se me ha ido el nombre, el Bledington Terrier, Pendleton, Pendleton. Sí, ese. sí. Ese también me gustaría aprender, sin duda no lo sé muy bien, pero luego ese, luego el bichón frisé y así, un montón de otras razas con tijera, digamos, que me gustaría, pero primero el caniche. Perfecto. Bueno, es la raza, entiendo que tienes tú ahora mismo, ¿verdad? Sí, justamente tengo tres, bueno, en sí cinco. Tres porque, bueno, tres es la madre, el padre y bueno, ahora la hija que ya está a punto de competir, pero aparte de ello, tenía igual mis dos perritos, otras dos crías, entonces mis hermanas igual se lo han agarrado, están con ellas Vale. y igual les hago el mantenimiento. Sí tendría cinco, pero conmigo tres. Perfecto, sí, yo también hago esas diferencias, porque yo también tengo mis perros y tengo los perros que son de mi familia, que también son míos, de alguna manera. O sea, que no hay ningún problema, te entiendo. Y después te quería preguntar, en cuanto a cría o exposiciones de belleza, ¿tú haces? Ah, ya, exposición. Me gusta mucho ese mundo que me gusta de exposición, todo eso que recién me estoy adentrando a eso. Vale. Recién he ido creo a dos exposiciones por el momento, pero sí, me gusta mucho, entonces quisiera aprender. Aún no he hecho para corte exposición, pero sí, me gustaría aprender. Ujú. Bueno, en que yo sepa, hay varias exposiciones en Bolivia, así que es algo que igual puedes hacer. Igual podemos crear un grupo. No sé si lo sabes, pero hay varias asociaciones caninas que se están creando en Bolivia, que nos lo han dicho tanto Joel como Barty. Y bueno, igual puedes juntarte con algún grupo y ir a exposiciones, porque algunos de ellos han empezado gracias a eso, a ir a exposiciones. Sí, justamente eso estoy, como te decía antes, pues no sabía, digamos, no estaba muy adentrado ese tema, pero más estaba en la peluquería, hacer cortes, sin duda las imágenes que veía del Facebook y todo eso, o sea, cómo debe ser el corte, qué tal, pero sí, de ahora ya me estoy entrando de a poco a lo que son de exposición y distintas asociaciones, incluso la asociación de Joel igual, entonces, igual tal vez adentrarme más adelante. Porque tú,
¿Qué ha supuesto para ti las competiciones de, no de belleza, sino las competiciones que tú has competido para ti, qué han supuesto? ¿Cómo? No, no lo entendí muy bien. Vale. Bueno, esto lo cortaré, ¿vale? Pero decirte qué ha supuesto para ti las competiciones en el sentido de qué te han aportado. O sea, tú el hecho de ir a... Porque tú hasta que no fuiste a competir realmente no te abriste un poco a este mundo, ¿no? O sí que te habías abierto a este mundo de belleza, de cuidar el manto y tal. Estabas como, tú decías ahora, un poco cerrado, ¿no? En tu mundo, para decirlo así. Es un poco Claro, eso. sí, justamente eso. Como te decía, yo he aprendido prácticamente a rapar, a cortar y listo, digamos. O sea, ahí terminó y se bañó el perro, está higiénico, está lindo y terminó el tema. Sin duda estaba un tiempo así, pero ya luego viendo pues en justamente canales de YouTube, de peluquería canina, Espera un competencias. segundo, antes de continuar, porque yo esto, como lo voy a cortar, ¿vale? Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿vale? Te la haré un poco diferente y entonces me contestas esto, ¿sí? ¿Vale? Ya. Entonces, ¿qué ha supuesto para ti la competencia? Dices que tenías un antes y un después. ¿Qué causó este antes y después? Claro, sin duda, de a poco me he ido adentrando a lo que es la peluquería canina, viendo imágenes, fotos, y siempre he dicho que no solamente es hacer una cara bonita y termino el tema, siento que hay mucho más allá. Y sí, sin duda, luego he ido viendo que hay mucho más allá en cuestión de, incluso hasta internacionalmente, hay no sé, competencias, incluso hay exposiciones, todo eso, entonces por eso es que me ha gustado y sin duda a mí me gustan los perros más que todo, los cortes, stripping y así un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces sí, y a mí me gusta aprender siempre, leer, aprender y más aún si es en ese tipo de cosas. Bueno, claro, seguir evolucionando, ¿no? En tu profesión y seguir aprendiendo, porque al final quedarte en un mundo pequeño siempre... Lo que pasa es que el mundo grande a veces es como que hay tanto, ¿no? Tanto que aprender que es como... Hay demasiadas cosas, ¿no? Así es, de una sola cosa puedes hacer un montón de cosas que yo no, pues yo pensé que era solo una y ahí termino el tema y ya sé todo, así, no, sino No, que sé que de uno puedo desglosar, aprender y de distintas formas que uno lo puede pensar distinto, yo lo puedo absorber y, o sea, de una sola cosa se puede hacer un montón de cosas. claro, sí, sí. Pues nada, Ricardo, muchísimas gracias por participar aquí, en Blog Groomer. Te agradezco que nos hayas prestado tu tiempo bueno, para presentarte un poco a todo el mundo y que todo el mundo te conozca. Y la verdad es que ha sido un placer. Espero que nos acompañes el día que hagamos la reunión de toda Bolivia para que, bueno, hablemos y veamos un poco, y no sé, a ver si sale una asociación o vais todos juntos de exposiciones. Está claro que todos, espero que en la competición esta estaréis, os espero porque ahora que ya os conozco, ahora ya sabéis, ya os pondré directamente el nombre. Ya te digo yo que lo sé por el tema de que voy a llevar la competición en el sentido de hablar y de traducir como siempre. Entonces, espero que os empecéis a preparar y nada, que un placer y hasta pronto. Muchas gracias por estar ahí. No, gracias a ti, Nuria, la verdad que no, yo en mi vida que hubiera pensado en una entrevista así, la verdad, le doy gracias a Dios por eso, porque yo de lo que veía en la tele, yo decía, wow, que eso pasa, en serio, es una entrevista, wow, y ahora, bueno, de a poquito ya voy viendo contigo este tipo de cosas y los frutos, pero no, gracias a ti, y sí, gracias por la invitación, mejor a ti, a este canal tan hermoso que yo sé va a crecer más allá todavía, entonces, sí, yo voy a estar ahí siempre en donde me llamen, yo estoy ahí.